Entonces el título del mensaje de hoy lo he llamado El día feliz de la comunidad de Dios. El día feliz de la comunidad de Dios. Hace 8 días una hermana de la congregación publicó en sus redes sociales una imagen muy bonita. Una imagen muy bonita que decía The Happy Place. No recuerdo si decía eso, o el lugar feliz, o el día feliz. La verdad no recuerdo exactamente qué decía la palabra. Pero yo me puse a ver cuál era la imagen. Y recuerdo que la persona que estaba enseñando se veía muy contenta, se veía exponiendo como con denuedo, como dice la Biblia. Incluso yo creo que lo hacía con mucha alegría porque esa enseñanza se dañó en el YouTube. Esa enseñanza se dañó en el YouTube y esta persona la volvió a publicar. Entonces están invitados para que puedan ver esa transmisión que se perdió, para los que no estuvimos hace 8 días. Y podía ver las personas muy atentamente, escuchando lo que el maestro estaba dándole a las personas. Entonces, se me vino a la cabeza, esto es un día feliz. Y se me vino a la cabeza el texto, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3, que dice lo siguiente. Abramos nuestras Biblias. Está en la pantalla. Listo, muchas gracias. Dice: lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, en ese texto quiero definir cómo es un día de comunión en la iglesia. ¿Cómo es la comunión en la iglesia? Entonces vamos a ver, la palabra principal de este versículo es comunión. Entonces, ¿qué dice el principio? Lo que hemos visto y oído. Entonces, ¿quién escribe esta carta? El apóstol Juan. Es una epístola universal, o sea, para todas las iglesias. Entonces, el apóstol escribe esta carta para las iglesias y dice: lo que hemos visto y oído. Esa frase, ¿qué significa? Está involucrando los sentidos, está involucrando la mente, está involucrando el corazón, está involucrando sucesos que vivieron los apóstoles, algo que han presenciado físicamente, y están dando un testimonio de lo que ellos vieron. Entonces ellos pueden jurar que han presenciado eso. ¿Y qué es lo que han presenciado? Entonces tendríamos que ir al versículo anterior. Dice: pues la vida fue manifestada. ¿Cuál es la vida que fue manifestada según el apóstol Juan en sus cartas y en su evangelio? Jesucristo. Entonces dice: pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto. Otra vez la palabra visto. Estamos leyendo el versículo 2, versículo anterior. Y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, lo que va a hablar el apóstol es sobre la vida, es sobre Jesús que estaba con el Padre. Y él va a manifestar algo sobre eso. Sigue el versículo, dice: les proclamamos también a ustedes. O sea, eso que el apóstol vio, presenció, nos lo manifiesta. Nos está diciendo a la iglesia, nos está diciendo lo que pudo ver. Y dice: les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Entonces, esto que manifiesta el apóstol no es para chicanear o es para decir: es que yo tuve esta revelación, tuve esta profecía, tuve esto, y ponerse por encima de todos. Claro, él está
digámoslo, por encima de todos porque es un apóstol, porque fue un apóstol del Señor y eso ya le da cierto rango, cierta autoridad que la iglesia lo debe reconocer. Sin embargo, no lo hace en ese sentido de querer ser superior a las demás personas, sino que lo hace con un objetivo. Nos proclaman esas verdades que han presenciado. ¿Para qué? Para que tengamos comunión con ellos, para que tengamos comunión con la iglesia. Entonces, el objetivo de proclamar esas verdades es que podamos tener, que nos, dice ustedes, o sea, la iglesia, ustedes la iglesia tengan comunión con nosotros, los que presenciamos el verbo de vida. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo de la predicación del Evangelio en este texto, que podamos tener comunión los unos con los otros. Dicen, ustedes con nosotros, la iglesia con los apóstoles, las iglesias, que podamos tener comunión en esos testimonios que nos están hablando acerca de Jesucristo y el Padre. Entonces, sigue el versículo. ¿Cuál es el objetivo de esa comunión? Dice, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, lo que quiere el apóstol es que nosotros tengamos comunión con Jesucristo y con el Padre, así como ellos la tienen. Y ese es el objetivo de la iglesia, que podamos tener comunión los unos con los otros. El objetivo de predicar el Evangelio, de plantar iglesias, de hacer misiones, de hacer devocionales, de hacer grupos juveniles, de hacer todo lo que hacemos en la iglesia, tiene un objetivo en este versículo. Hay más objetivos, hay muchos más objetivos. La Biblia está llena de objetivos. ¿Y cómo conocemos los objetivos? Leyendo las Escrituras. Pero según este texto, el objetivo es tener comunión con el Padre. Entonces, quiero citar al pastor J.I. Packer. Dice lo siguiente, el pastor J.I. Packer dice lo siguiente: se trata de un compartir con nuestros compañeros creyentes las cosas que Dios nos ha dado a conocer sobre su propio ser, en la esperanza de ayudarnos unos a otros a conocer mejor a Dios y así enriquecer nuestra comunión con Él. Entonces, el objetivo es poder tener comunión los unos con los otros para poder tener comunión con el Señor. Entonces, la comunión de los hermanos de la iglesia debe ser una comunión íntima, como la que manifestaba el apóstol que ellos tenían con Dios. Y ese es uno de los objetivos de la iglesia. El objetivo de la iglesia es que nosotros podamos hablar sobre la esperanza del Evangelio, hablar sobre la comunión del Señor para poder mejorar en nuestra vida espiritual. Sin embargo, esa comunión a veces, digamos, como que se pierde, digamos, como que no es tan fuerte como debería ser. Entonces, es un ejercicio de iglesia y no solamente ocurre en esta congregación, sino en otras congregaciones. Incluso este diagnóstico lo vi en un escrito del año 2006 del pastor Jerry Bridges. Entonces, él decía que cuando la iglesia se reúne, se hablan de muchas cosas, pero se habla poco del Evangelio. Entonces, yo he hecho el experimento. Y como digo, no solamente en esta congregación, sino en otras congregaciones. Entonces se habla de fútbol, se habla de qué tan bueno, qué tan malo es el gobierno, se habla de asuntos del trabajo. Son cosas importantes porque tienen que ver con nuestra vida. Nosotros trabajamos, nosotros nos gusta algún deporte, nos gustan los de Caldas, Nacional, América,
tenemos sentimientos hacia el gobierno, hacia cosas que pasan en la ciudad. Y son cosas que nosotros tenemos en nuestra cabeza y queremos compartirla con los demás. Pero ¿dónde está ese compartir sobre el Evangelio con los hermanos de la iglesia? ¿Cuál es el lugar más, cómo puedo decirlo? El lugar más conveniente para hablar sobre temas de fe. La iglesia, ¿cierto? Porque estamos hablando, podemos hablar sobre el Evangelio, podemos hablar sobre el sacrificio de Cristo, podemos hablar sobre nuestras luchas, podemos hablar sobre nuestras dudas, pero desperdiciamos este momento hablando de cosas no tan importantes. Entonces hablamos de las cosas menos importantes en el lugar donde podemos hablar de las cosas más importantes. Y dudo mucho que esto lo hagamos en el trabajo. Por lo menos yo no hablo muy pocos temas de fe en mi trabajo porque no se da la facilidad, y cuando se puede es como la persona con la que hablo es como si fuera algo incómodo. Es como si fuera un regaño. Incluso a veces solamente estamos hablando sobre temas de fe y como que no casa tan bien, porque estamos en una cultura que es altamente hostil con el cristianismo. Usted puede hablarles de ángeles, puede hablarles de energías, puede hablarles ¿de qué? De religión oriental, puede hablarles de lo que quiera y lo van a escuchar, le van hasta replicar y le buscan conversación, pero hábleles del Evangelio y empiezan a mirarlo a uno feo. Entonces es una realidad cultural que tenemos, es algo que con lo que tenemos que vivir como cristianos y tenemos que vivir esos desafíos. Entonces, si es duro hablar en estos lugares, ¿por qué es más duro hablar en la iglesia sobre temas de fe? ¿Por qué es más duro? O bueno, más duro no, pero también hay un choque, como que no puedo hablar sobre mis pecados contigo, o sobre mis luchas, o sobre esto. Y si se hace, no es tan bien utilizado. Entonces, la palabra comunión, la palabra original es koinonía en griego. Recuerden que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces, esa palabra que usa el apóstol Juan es koinonía. ¿Y qué significa la palabra koinonía? Significa una sociedad, una interacción. Significa una participación. No solamente una reunión de personas, donde estamos, simplemente llegamos, nos encontramos y listo. No, implica una unión más fuerte. No se da cuando simplemente vamos al pasillo y nos comemos una galleta, una empanada y empezamos a tomar tinto y a decir chistes. No, va más allá de esa koinonía. Entonces, usé varios versículos donde se usa la palabra koinonía para que los observemos. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 1 Corintios 1, 9 se usa la palabra koinonía. Entonces, ¿esa koinonía es con quién? Con Jesucristo. Y sabemos que para los hijos de Dios la comunión con Jesucristo es algo fuerte. O sea, esa palabra koinonía no es tan sencilla como vamos a encontrarnos y listo. Aquí implica comunión con Jesucristo. ¿Y qué implica comunión con Jesucristo? ¿Qué implica? Implica una relación. ¿Con quién? Con Jesucristo. Incluso Jesucristo envió a un mediador para que podamos tener comunión con Él, el Espíritu Santo. Entonces, esta palabra koinonía aquí en este versículo es muy fuerte, es una relación fuerte.
Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 13 y 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Y se acaba la carta. Entonces aquí la palabra koinonía es trinitaria. Aquí habla de las tres personas de la Trinidad. Entonces dice: la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros. Filipenses capítulo 3, versículo 10: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Entonces, la palabra koinonía en Filipenses 3:10 no implica solamente risas, o la chanza, o el chiste, o la empanada. ¿Qué significa en este versículo koinonía? Es la palabra participación en los padecimientos, incluso ser semejantes a él en su muerte. Entonces, como les decía, esta participación o esta sociedad o esta comunión que habla de esta palabra koinonía es más fuerte que solamente concurrir en un lugar. Significa compañerismo, significa algo fuerte. Incluso hace muchos años recuerdo que hay una persona que ya no nos acompaña en este lugar, usaba mucho esa palabra koinonía, porque se popularizó el término. Como que koinonía es una comunión más especial, es la comunión de la iglesia. Y en realidad eso significa ese término. Pero a veces perdemos el sentido de las palabras, y es normal en cualquier lenguaje. Entonces, hay una pregunta que tengo: ¿cuál es la razón que nosotros estemos en comunión hoy en este lugar? ¿Cuál es la razón que todos estemos aquí reunidos en este lugar? ¿Cuál es la razón? Debe haber alguna razón o meta, aunque a veces actuamos sin objetivos y sin metas. Entonces, miremos la pregunta, hagamos un desglose. ¿Cuál es la razón que estemos reunidos? ¿Y quiénes estamos reunidos? ¿Quiénes estamos reunidos acá? ¿Quiénes? Los cristianos. ¿Y los cristianos qué hacen? Cuando se unen, ¿qué hacen? Adoran. ¿Y qué grupo, cómo se le denomina al grupo de cristianos que adoran? La iglesia. La iglesia. Entonces, voy a usar una definición del pastor Luis Fernando Montes, que fue hecho con la ayuda de nuestro pastor Álvaro Quintero, donde habla en su libro Vademecum Bíblico sobre la definición de iglesia. Quise usar este término porque me pareció muy bueno. Dice: la iglesia es una congregación de creyentes asociados por el pacto en la fe y el compañerismo del evangelio, observando las ordenanzas de Cristo, gobernada por sus leyes, ejercitada por sus dones, cuyos oficiales son pastores y maestros. Entonces, hasta ahí voy a citar esa definición. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Según esta definición, dice la congregación de creyentes. Entonces estamos congregados los creyentes de nuestro Señor Jesucristo por la fe en un compañerismo del evangelio, observando las leyes y ordenanzas de Cristo. Y me gusta cómo lo menciona el teólogo Juan Calvino. Voy a citarlo. Dice la comunión que aquí se menciona en las Escrituras, debemos entenderla como la describe San Lucas. Dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma. Hechos 4:32. A lo que San Pablo hace mención cuando exhorta a los efesios a ser un solo cuerpo y un solo espíritu, ya que son llamados a una misma esperanza. Efesios 4:4. Porque efectivamente, si en verdad están persuadidos de que Dios es el Padre común de todos y de que Cristo es su única cabeza,
se amarán los unos a los otros como hermanos, comunicándose mutuamente lo que poseen. Eso decía Juan Calvino. Entonces recuerdan los que estuvieron en la enseñanza del libro de Esdras, cuando Esdras empieza a leer la ley, cómo se comportó el pueblo. El texto decía, se comportó como un solo hombre, con un solo corazón. Y eso es lo que somos la iglesia. Como lo menciona acá, citando a Lucas, dice que un solo cuerpo y un solo espíritu. Entonces, eso es lo que hace, esa es una de las características de la iglesia, que tenemos un solo Padre, tenemos una sola fe, tenemos un solo mediador, un solo bautismo. Entonces para resumirlo, tenemos un solo objetivo de fe. Entonces, eso nos debería unir, ¿o no? Es como uno tener una familia y tener varios hermanos y que los hermanos se peleen no sé, por bobadas. Y luego van a ver y tienen un solo padre, tienen una sola madre y son una sola familia y son una sola sangre. Entonces son discusiones que no tienen sentido y no van al lugar. Entonces, leyendo lo que acabamos de leer, ¿por qué estamos reunidos el día de hoy? ¿Por qué estamos reunidos el día de hoy? Porque somos la iglesia, porque tenemos un solo Padre, un solo Espíritu, porque somos hermanos, para animarnos. Hay muchas razones. Y entonces miremos cuáles son las razones por las cuales estamos reunidos el día de hoy. La razón número uno, y yo creo que más importante, y esta razón hace que las demás razones palidezcan, se vean chiquiticas a comparación de esta razón, es que estamos aquí reunidos para adorar a Dios. Estamos reunidos para adorar a Dios. Ese es el objetivo de nosotros, adorar a Dios. Estamos aquí para adorar a Dios. Entonces estamos reunidos, mire a su lado, mire para allá o mire para acá. Esas personas vinieron a adorar a Dios. Esas personas reconocen que Cristo sufrió y murió por nuestros pecados y se reúnen y vienen obedeciendo a un mandato del Señor. Entonces, ese es el objetivo, adorar a Dios. Pero a veces perdemos perspectiva y perdemos los objetivos de lo que hacemos. Entonces, es bueno recordar que estamos alabando a Dios. Y muchos me dirán, ves, como dicen jocosamente, Farid, gracias Farid, estás diciendo que el agua moja. Sí, hay que recordarnos los objetivos. Y el objetivo es que estamos adorando a Dios. El Dios verdadero, el Dios que creó los cielos y la tierra, ha creado un pueblo por medio de la sangre del Cordero de Dios. Y en este día domingo, en todo el mundo, no solamente estamos nosotros, sino que hay más creyentes. Hay creyentes en Quebec, hay creyentes en Estados Unidos, hay creyentes en Argentina, en Perú, en México, en África, en Asia. Están todos reunidos bajo ese mismo objetivo, alabar a Dios. Es un objetivo universal que tenemos que tener en mente. A veces se nos olvida y ya les voy a decir, hay razones que demuestran que olvidamos ese objetivo primordial. Entonces, hay muchas iglesias en el mundo, sin importar las denominaciones, las confesiones, podemos tener problemas doctrinales que otro día hablaremos, quién tiene la razón o quién no, pero sin importar las denominaciones, todos el día domingo, todos los cristianos, los que confesamos a Jesucristo como Señor y a Dios como el Padre, nos reunimos para adorar a Dios en todo el mundo, en
donde hay iglesias perseguidas. Ellos se reúnen, todavía se reúnen en cuevas, en la China. La China es el país donde el cristianismo está creciendo más, donde el cristianismo está bajando de fieles, de creyentes, es en Europa y por extensión en América, los países occidentales, porque perdimos el objetivo de adorar a Dios. Solamente los occidentales pensamos es en adorarnos a nosotros mismos. Buscamos el día domingo, buscamos cualquier ídolo, cualquier cosa y la adoramos, sea nuestro cuerpo, nuestras series, nuestros sueños de quedarnos dormidos, de ir a tal lado, y ese es el Dios de los occidentales. Entonces, en China están metiéndose debajo de la tierra a adorar a Dios, y en otros países perseguidos adoran a Dios. Incluso pues aquí, aunque en Occidente hay menos cristianos, de todas maneras, nosotros los cristianos occidentales nos reunimos todos el día domingo para adorar a Dios. Hay sucursales en todo el mundo. En la comodidad de las grandes iglesias, por ejemplo, aquí estamos muy cómodos, pero digamos hay lugares del primer mundo que tienen lugares mucho, mucho más grandes, mucho más cómodos que este, pero tienen un objetivo. Incluso hay unos que tienen basílicas increíbles y el objetivo es adorar a Dios. Entonces, ese es el objetivo de la iglesia, adorar a Dios, no importa la raza, no importa el idioma. Incluso hay servicios, ¿cómo se dice? Multilingüe. Hay servicios donde hay servicio en francés, inglés, español, no sé. Hay traducción en vivo o le ponen subtítulos, pero el objetivo es adorar a Dios. Usted vea cualquiera que sea esa reunión, el objetivo es adorar a Dios. Entonces, me parece algo bonito, me parece algo maravilloso que la iglesia del Señor se reúna el domingo para adorar al Señor. Incluso cuando he estado fuera de la ciudad y me encuentro en otra ciudad, siempre trato de ir a otra congregación donde se alaba el nombre del Señor. Y es una experiencia de las experiencias más bonitas que tengo cuando estoy en otra ciudad, visitar a otras congregaciones, visitar a otros hermanos, donde mencionan sus luchas, mencionan sus logros y alaban al Señor. Entonces, incluso tengo mi próximo viaje de vacaciones, yo quiero ir a Santo Domingo. Quiero ir a Santo Domingo a escuchar a dos de los predicadores más grandes de Latinoamérica. Ese es mi objetivo, ver cómo se adora a Dios en ese lugar. Aunque Dios pues es predicado en todo el mundo, pero quiero escuchar a esos dos predicadores. Y eso va enfocado la segunda razón por la cual nosotros estamos aquí congregados. ¿Cuál es esa segunda razón para congregarnos el día domingo? Escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios también alabamos al Señor. Es que todo lo que hacemos aquí en la iglesia es alabar al Señor. Pero nosotros no solamente alabamos al Señor todo el día o toda la reunión diciendo Señor, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, sino que hay diferente forma de hacerlo y en este momento estamos en la exposición de la palabra. Entonces, la segunda razón por la que venimos es la exposición sana y centrada del Evangelio. La palabra del Señor desnuda nuestros corazones. El Espíritu obra en nuestras mentes por medio de la palabra. ¿Y dónde podemos escuchar una exposición reverente de la palabra del Señor? ¿En dónde? En Netflix, en la calle o en las universidades o de pronto en una plaza o en un teatro. Pues no digamos que no. Por ejemplo, Juan Wesley, el gran predicador del siglo XVII, él decía,
cuando las autoridades anglicanas lo llamaron porque estaba dando el gran avivamiento. O sea, ahí fue donde las iglesias bautistas, las iglesias, las episcopales no, las iglesias metodistas y las iglesias presbiterianas crecieron tanto. Si nosotros vemos una iglesia presbiteriana las denominaciones que le acabo de nombrar, nacieron de este movimiento. Entonces las autoridades anglicanas se molestaron porque la adoración no se podía hacer en la calle, no se podía hacer en la calle, era mal visto. Entonces estos hombres, que fue Juan y Carlos Wesley y Jorge Whitefield, empezaron a predicar a evangelizar personas. Y entonces eso fue mal visto a las autoridades anglicanas. Juan Wesley era un ministro anglicano. Y entonces le empezaron a decir, bueno, usted no puede seguir predicando en la calle porque eso no está bien. Y lo disciplinaron y lo exhortaron a que no lo hiciera. Y la respuesta de él es, el mundo es mi púlpito. Y se dice que él recorrió, yo les dije la última predicación, que él recorrió montado en un caballo aproximadamente unos 20 años, montando a caballo, de lugar a lugar. Y él llega a un lugar, listo, vamos a abrir la Biblia. Y empezaba a predicar. Bueno, me voy. Se iba para otro lugar. Listo, vamos a abrir la Biblia. Y predicaba. Y así se la pasaba este hombre, se la pasó durante 40 y tantos años de ministerio hasta cuando no pudo montar más a caballo. Entonces, pero esta misión de predicar en estos lugares heterodoxos, o sea, no tradicionales como iglesias o salones, tiene un objetivo y era misionero. Era traer, vamos a buscar a la gente a las calles, vamos a predicarlos ¿para qué? Para traerlos a la iglesia. Cuando Juan Wesley predicaba en estos lugares, se establecían iglesias locales, se establecía un pastor o un presbiterio y ellos ya eran alimentados en la palabra de Dios. Entonces, el lugar para escuchar la predicación del evangelio es en la iglesia, es el día domingo. Los pastores toman durante la semana, en todos estos lugares que hemos hablado, de todo el mundo, hay un líder, un pastor que estudia las escrituras, sea bien o sea mal. Dios permita que sea para bien, pero como decía Juan Calvino, eso se lo dejamos al Señor, que Él dé el juicio. Pues si es bien o si es mal hecho como lo hacen. Pero lo común es que siempre estudian las escrituras, sea para predicarlas sanamente o sea para torcerlas. Siempre se leen las escrituras. Y eso es lo que se hace en la iglesia, la predicación de las escrituras. Y quiero leer el Salmo 119, del versículo 7 al versículo, no sé hasta dónde lo puse, hasta el versículo 16. Es muy hermoso este salmo, es maravilloso. Habla acerca de las bondades de la palabra del Señor. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus juicios justos. Versículo 8, tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino guardando tu palabra? Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Hermoso ese texto. Tercera razón por la que nos reunimos el día domingo. ¿Cuál es la tercera razón? La tercera razón es que Dios ha diseñado a la iglesia como un cuerpo, cuya cabeza es Jesucristo. Dios ha diseñado a su iglesia como un cuerpo. Dice Romanos capítulo 12, versículo 4, pues así como
como en un cuerpo tenemos muchos miembros, dedos, manos, brazos, piernas, la cabeza, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Entonces ¿a qué hace comparación el Señor? La iglesia, ¿a qué la compara? A un cuerpo. El cuerpo tiene miembros, extremidades. Y un cuerpo es unido. Incluso si una persona que le falta una extremidad, ya vemos que pues, le falta algo, está incompleto. Entonces, esta visión del Evangelio nos muestra que nosotros no somos individuos que estamos ahí solos, separados como islas. Nosotros somos un cuerpo y tenemos una cabeza y tenemos un solo objetivo. Entonces nos muestra que el objetivo de estar acá es para reunirnos como ese cuerpo. La pregunta mía es, ¿qué otro día el cuerpo del Señor en Manizales o en el Eje Cafetero o en Colombia puede reunirse como lo hacemos hoy? El día domingo es un día especial porque nos edificamos los unos a los otros. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice: también vosotros sed edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. En Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16. Así que por medio de él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. No os olvidéis de hacer el bien y de compartir lo que tenéis, porque tales sacrificios agradan a Dios. ¿Cómo es esos sacrificios que hablan ahí? De alabanza, dice de compartir. Hay sacrificios que le agradan a Dios, vemos en esos versículos. Entonces, la iglesia reunida como el cuerpo del Señor es una realidad, como diría Sproul, es algo cósmico. O sea, es algo como que no, ¿cómo lo digo? No sé ni cómo decirlo. Es una dimensión espiritual muy grande que no podemos como ver a simple vista, pero si comprendemos que nosotros somos piedras vivas, ¿y qué hace piedra sobre piedra? ¿Qué hacen piedra sobre piedra? Se va construyendo una gran edificación. Entonces nosotros, edificados como piedras vivas, somos el templo de Cristo, somos el templo del Señor. Nos edificamos los unos a los otros. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 24, considerémonos los unos a los otros para estimularnos el amor y las buenas obras. Estimularnos el amor a las buenas obras. Eso es lo que hacemos no solamente un domingo, pero digo que el domingo es un día que estamos acá reunidos, tenemos las facilidades. Entonces, estimulémonos en el amor. Mateo capítulo 18, versículo 20, el Señor está hablando. Dice, porque donde dos o tres estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Romanos capítulo 12, versículo 13. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Esta es una forma de dar un servicio a Dios, como decían en esos textos de Hebreos, un sacrificio a Dios. Compartir lo que tenéis, compartir las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y hay muchos mandatos así en las Escrituras. Pero como estamos tan enfocados en nosotros
mismos a veces no escuchamos a los demás. Esto me pasa a mí. Y yo me pregunto, ¿dónde puedo hablar con los hermanos? ¿Dónde se puede hablar con los hermanos? Aquí es el lugar ideal, o entre semana. Entonces, ¿por qué desperdiciar el tiempo hablando de otras cosas? O sea, podemos hablar de esas cosas que nos divierten y nos dan risa y todo eso, pero hay objetivos mejores. Hay objetivos mejores. Como cuando el apóstol está hablando de los dones. Está hablando de los dones en el capítulo 12. Y entonces está el don de ciencia, está el don de lenguas, está el don de profecía, el don de sabiduría. Y él al finalizar dice, pero yo les tengo un camino mejor. Entonces podemos hablar de esas cosas, porque el convivir y la comunión implica conocer a la persona. Y yo conozco a la persona sus deseos. O sea, yo no puedo conocer a una persona diciéndole lo que tiene que creer o que pensar. Por ejemplo, aquí estamos en la comunidad de la iglesia. Y yo aspiro que todos, o la gran mayoría, hablemos del Evangelio. Pero simplemente hay personas que son nuevas o hay personas que no tienen la suficiente luz para hablar de temas del Evangelio. Entonces, puede darse un espíritu fariseo ahí. Salen de la predicación y se ponen a hablar del partido hoy contra el Tolima, que está importante. Entonces, se ponen a hablar de ese tema y llega la persona, vea, usted no escuchó la predicación, que dejemos de hablar de fútbol, hablemos de cosas espirituales. Entonces la persona se azara y dice, ay, me siento regañado y se va a cerrar. Y se va a cerrar porque uno no puede hablar de lo que no sabe o no tiene compañerismo. Entonces primero debemos tener un compañerismo nosotros, conocernos bien y ya luego entrar a decir esas cosas en común, el Evangelio. Y luego como que, hablemos sobre la predicación. ¿Usted qué pensó sobre la predicación? ¿Usted qué opina de la predicación de hace 8 días que estuvo tan buena? ¿Usted qué opina de Gálatas? ¿Usted qué opina de Layo? ¿Usted qué otra? Podríamos iniciar conversaciones así, sin necesidad de entrar vea, usted no es espiritual, vea, lea la Biblia, usted no sabe nada, porque se puede dar ese espíritu, se puede dar ese caso. Entonces, que este llamado sea para que nos enfoquemos en iniciar conversaciones con nuestros hermanos y que puedan ser fundamentadas en el Evangelio. Y algo sencillo puede ser una predicación, puede ser el Salmos, el panorama de Salmos, empezar así con pequeñas cosas y luego retos. Ay, sí, ¿verdad? Hay una práctica que se ha perdido mucho, es el tema de aprendernos versículos. Entonces, yo recuerdo en mi antigua congregación cuando llegábamos y teníamos que aprendernos un versículo y eso era algo de comunión con la persona. Entonces, bueno, usted, dícteme este versículo. Y se equivocó, no, esa no era la palabra. Ay, otra vez, vuelva a empezar. Entonces son cosas que en la palabra nos pueden dar una unidad. Entonces, esas son algunas razones por las cuales nos congregamos el domingo. Hay unas razones importantes, hay unas razones por conciencia o por interpretación de las escrituras, pero sigamos sobre algunas razones incorrectas sobre la congregación. Entonces hay algunas preguntas, dicen, algunas razones incorrectas sobre el congregarnos o no. Hay una persona hipotética que dice, yo soy hijo de Dios, soy una persona de fe, pero he tenido malas experiencias con algunas congregaciones. Es por eso que he tomado la decisión de no congregarme en ninguna iglesia y tener mi propia vida de fe. Mis contactos publican una imagen muy graciosa que dice, la religión correcta es ser buena persona. Entonces, lo correcto es no publicar esa imagen que ofrece un falso dualismo, porque la fe nos llama a amar y a ser buenas personas. Esas personas están sin Dios, toman la moralidad del Evangelio, el ejemplo de Jesucristo y lo aplican para sus propias vidas. Pero hay cristianos que han sido dañados y que piensan este tipo de cosas, pero hay una advertencia en la Biblia. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 25.
Ya leímos el 24. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Más bien exhortémonos y con mayor razón cuando veáis que el día se acerca. Entonces, hay algunos que tienen una costumbre en la iglesia de esta época. ¿Cuál es esa mala costumbre? Dejar de congregarse. No necesito congregarme. Esto es lo que decía esta persona. No, yo no necesito congregarme. Es que, y dan razones. Y hablan de energías, de ángeles, le leen hasta versículos y dicen que Jesucristo, y a eso hablan y uno dice, uy, esta persona es cristiana. Yo conocí una persona que sabía mucha Biblia, incluso me tenía como engatusado, pero eso era cuando era un neófito. Y entonces yo decía, uy, esta persona sabe mucho de la Biblia, y esta persona me decía, yo no me congrego en ninguna parte, y hoy por hoy yo creo firmemente que esta persona es un hereje solamente por decir eso, por desobedecer este versículo de la Biblia, porque me estaba animando a dejar de congregarme, a lo que el apóstol dice, no dejen de congregarse. Entonces, es una mala, es un mal hábito, es pecado. Dice, más bien exhortémonos. ¿Y dónde nos exhortamos? En la iglesia. Aquí es el momento para exhortarnos. Ahorita o antes es un momento bueno para exhortarnos. ¿Y qué es exhortarnos? Es enseñarnos, digamos, es como animarnos, es corregirnos. Entonces, una persona que dice eso no está entendiendo lo que pasa en la iglesia, ya lo acabamos de mencionar. Los redimidos por su sangre se encuentran para adorar el nombre del Señor. Y creo que eso solamente se da en la comunión o coinonía de la iglesia, durante este espacio de la semana. Hay algunas personas que dicen lo siguiente. Hay algunas personas que dicen lo siguiente. Dice, desde internet, desde fuera de mi casa, puedo escuchar la transmisión en vivo y en directo. Incluso puedo escuchar 2 o 3 predicaciones a la vez. O sea que hago moñona, porque aquí solamente una. Desde internet puedo escuchar 3. Entonces me edifico más en el internet. Dicen esas personas que a veces no se congregan, dejan de congregarse. Entonces, a esa persona yo le digo que no entiende la naturaleza de lo que está ocurriendo, de lo que está ocurriendo acá, el evento. Entonces ya lo hemos mencionado. El objetivo de la transmisión, lo quiero aclarar, no es que usted diga, oiga, hoy no voy a ir a la iglesia, o me corrigen los pastores si estoy equivocado. Yo no voy a ir a la iglesia, voy a escucharme la transmisión, porque yo soy juicioso en la transmisión y la voy a escuchar, porque lo he escuchado. El objetivo de la transmisión es un objetivo evangelístico, con el objetivo que las personas que no conocen a Cristo puedan escuchar el evangelio por parte de nosotros. ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? Otro objetivo es que nosotros podamos escuchar estas enseñanzas durante la semana. No estoy de acuerdo con lo que dijo Juan Diego. Voy a escucharlo nomás para contradecirlo. Así sea con ese objetivo, escúchenme otra vez para que podamos generar un debate. Ese es otro objetivo. Pero ese es un objetivo evangelístico, no es un objetivo de reunión, no es un objetivo de comunión. Incluso conozco un pastor en el Eje Cafetero que él no permite que el mensaje salga en vivo. Él da el sermón, se acaba el sermón y ya lo transmite para que no exista esa excusa. Entonces quiero aclarar, ese no es el objetivo de las transmisiones en vivo. El objetivo es que podamos evangelizar a las personas o que personas
de la ciudad o de la región puedan venir a nuestra iglesia local y congregarse. Porque nosotros no vamos a tener un coinonía con el servicio de YouTube, de Internet. Nosotros no vamos a pedirle oración. Alexa, Alexa, te cuento mis problemas, exhórtame, Alexa, Siri. No vamos a hacer eso. No, ni existe un servicio así, no sé si vaya a existir en el futuro. Pero muchos dicen, no, yo voy a ponerle cuidado al mensaje, 100%. Hermanos, no, eso no pasa, no pasa. Porque usted coge, puso el YouTube, le llegó un mensaje del vecino, se mete ahí y se pierde. Ay, voy a ver esta película a la vez que escucho el mensaje. Entonces escucha la película y le pones cuidado a la película y no le pones cuidado al mensaje. O se le quema el arroz. Entonces, si ustedes dicen que voy a estar 100% poniéndole cuidado al mensaje, no, eso no va a pasar. Eso, créanme que no va a pasar. Entonces, por eso está este lugar. Tenemos buenos medios, hemos mejorado mucho las cosas y esperamos que se sientan cómodos acá. Dice la última razón, no, la penúltima razón, vamos a hacerla rápido. Tengo la tradición de ir a la iglesia, cumplo con mi responsabilidad de ir y eso me hace sentir satisfecho, me hace sentir con la conciencia tranquila. Y creo que esa persona, yo le diría lo siguiente: tienes una buena disciplina espiritual. En realidad te felicito, porque es mucho mejor que la disciplina de cristianos que confiesan a Cristo como su Señor, pero no vienen a la congregación. O la tienen tan relativizada que a la final voy o no voy. Entonces tienen una buena disciplina. Sin embargo, tienes que mejorar tu convicción. Debes tener la razón correcta para venir de una forma en la que encuentres alegría. Porque no puedes venir de una forma mecánica a la iglesia, tienes que encontrar una razón de gozo, porque la iglesia es un lugar de gozo, es otra razón. Dice el Salmo 122:1, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. En esta versión dice, vayamos a la casa del Señor. Entonces hay alegría cuando voy a la iglesia, cuando voy a la comunidad de los santos a escuchar el evangelio, hay gozo. Y hay personas que no sé por qué salen de la iglesia y salimos más bravos. No tiene sentido. Llegan a la casa y llegan a regañar. Vea que mire. No tiene sentido, porque en realidad, o sea, necesitamos gozo, el gozo del Señor. Es una razón buena para que lo recordemos, el gozo del Señor. Entonces a esa persona que viene, yo le pido a esa persona que de pronto tenga esa razón, órale al Señor para que te dé gozo, para que puedas ver a Jesucristo crucificado. Pídele al Señor que puedas tener gozo en este lugar. Última razón, el domingo es el único día que puedo compartir con mi familia y puedo descansar. Por lo tanto, prefiero quedarme con mi familia. Yo le respondería, ese es un momento para descansar también. O sea, tú estás descansando, estás escuchando el evangelio. De verdad que nosotros como predicadores tratamos de exhortarnos y decirnos, vea, muchachos, tratemos incluso estoy incumpliendo, tratemos de hacer mensajes que la gente no se disperse, que la gente se sienta cómoda, que la gente se sienta alegre, que puedan descansar. Porque dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, en las promesas del evangelio, que ya no estás que el pecado ya no te domina, que tienes vida eterna. Eso es algo especial. Y un argumento que decían mis suegros, que me gusta mucho, decía, pueden venirme y molerme a palo y podemos discutir sobre esto, pero dicen, Dios permite que podamos trabajar 6 días a la semana, entonces usemos ese 7º día para compartir con la iglesia, démosle ese servicio al Señor, y me parece muy válido. Además, no es excluyente la familia y la iglesia. Pues si tu familia no es inconversa, ahí sí es excluyente, pero puedes diseñar otros espacios para compartir con tu familia, porque te recuerdo que esta es la familia de la iglesia, esta también es tu familia. Entonces la iglesia es que podamos tener esa coinonía para que podamos ser
personas más cercanas, para que podamos ser la familia del Señor y que solamente no diga, ay, es que yo, ¿cómo voy a dividir a mi familia por la iglesia? No, no hagas esa, voy a compartir con mi familia de mi iglesia y con mi familia de sangre, por así decirlo. Entonces, yo lo que digo es que puedes planear. Y ahí es donde finalizo el sermón. Nosotros necesitamos tips para la congregación, para venir a reunirnos. O sea, nosotros no solamente son las 10 de la mañana, no, tan descarados tampoco. Son las 9:30. Ay, ¿verdad que hoy hay culto? Ya me voy para allá. O sea, tenemos que, basado en lo que dije de la importancia que tiene este servicio, pensemos con importancia, démosle importancia a las cosas que tienen importancia y el servicio al Señor el día domingo tiene importancia genuina, una gran importancia. Entonces el primer tip, ¿cuál es el primer tip, por así decirlo? ¿O el primer qué? Consejo práctico, prepárense desde el día anterior. Prepárense desde el día anterior. Recuerdo cuando el pastor Estefan una vez vino a hablar sobre la ofrenda y él decía, vean, prepárense desde la noche con la ofrenda para mañana. Porque llega uno con el ofrendario y la persona llega y se toca las manos y se toca por todas partes a ver dónde tiene plata, requisándose. Ay, no, no traje. Entonces el pastor Estefan decía, vea, preparen anteriormente sus ofrendas. Y lo mismo pasa preparen su corazón, preparen su mente para reunirse en la iglesia del Señor desde el día anterior. Recuerdo que había un pastor que decía que preparen la comida desde el día anterior, porque el cerebro se bloquea. Entonces nosotros tenemos que quitarle toda clase de obstáculos. Entonces, para la reunión del Día del Señor tratemos de quitarle un obstáculo, tratemos de quitarle obstáculos. Entonces, sabemos que tenemos que almorzar el domingo. Entonces hay gente que dice, ay, pero es que yo tengo que dejar el arroz, tengo que arreglar las patas para el sancocho, tengo que hacer, y de una ya se bloquean, no voy a la iglesia porque tengo que arreglar el sancocho. ¿Por qué no nos preparamos desde antes? Lo mismo pasa con la ropa, que nos coge la tarde. Tratemos de alistar la ropa. Eso me decía mi esposa esta mañana. Mis papás organizaban la ropa desde el día antes porque había una cultura de congregarnos. Alistemos la ropa. En la excusa anterior que decía es que el domingo es el único día que yo puedo levantarme tarde. Entonces acuéstese temprano el sábado. Si quiere dormir harto, acuérdese temprano. Y usted, para venir al culto, usted no se levanta a las 6 de la mañana. No, de pronto algunos sí, pero o sea, mentalicémonos que vamos a congregarnos, mentalicémonos, que vamos a ver estas bellezas que el Señor nos pone. Segundo, durante la predicación podemos distraernos. Les voy a pedir a los servidores, por favor, pónganme cuidado, los músicos, los servidores de la multimedia, los que están atrás, el diácono, pónganme cuidado. Nosotros podemos distraernos y está bien que hacen un servicio maravilloso para la congregación y este servicio es gracias a ustedes y gracias al Señor, pero démosle también la importancia que tiene el mensaje, que tiene este servicio. Yo tuve la proposición en mi corazón, la propuesta en mi corazón de dejar las distracciones durante el servicio. Entonces, yo era una persona que me distraía mucho, llegaba una persona, le tocaba la espalda, ¿qué usted qué? Y eso nos poníamos a hablar. Y eso no está bien. Yo he visto que algunos servidores, claro, están sirviendo, pero sirvamos, pero con la mentalidad acá, porque a veces nos desconcentramos mucho y viene una persona y eso nos ponemos a hablar y perdemos el sentido de lo que estamos haciendo. Incluso puede ser
la gente puede ver y dice, ah, mire esto como está desconcentrado. Démosle el lugar que se merece el servicio al Señor. Entonces, tratemos de concentrarnos, o sea, hagamos lo que tenemos, pero pensemos que estamos en el servicio, no nos pongamos como a charlar o sigamos buscando chanza o vamos por donde este man, uy, mira ese man que tiene en la cabeza, mira esa ropa tan bonita que se puso. Incluso una familia, en mi resolución que tuve, hubo una familia que llegó y me dijo, ay, venga, ¿usted por qué? Yo fui a saludarlo y usted estaba bravo. Y entonces yo le dije, no, lo que pasa es que yo me desconcentro muy fácil. Mi hermana que trabaja todo el tiempo conmigo, ya sabe, yo me desconcentro una mariposa y me quedo ahí viendo la mariposa. Entonces, ¿yo qué hago? Yo tomé la resolución de tratar de evitar esos saludos durante el servicio, porque me desconcentro del servicio al Señor. Entonces, les pido por favor a los servidores y a las personas que pongamos nuestro empeño en el servicio al Señor, en el culto al Señor, en la predicación, durante los cánticos, estamos en esto. Sé que casi todos tenemos problemas de déficit de atención por el tema de los celulares, porque es que esto nos tiene la concentración averiada a todos. Entonces tratemos de concentrarnos esta vez en el servicio. Los servidores estemos dispuestos en el culto. Para los que a veces estamos, esto ya es para nosotros en general, a veces los que estamos exponiendo, estamos pues leyendo una Biblia y a veces uno llega y ¡tin! Mira ese mensaje. No, pero si usted coge y lo conecta con el Pentateuco, le aparece a Cristo revelado y ahora si va a Apocalipsis, una referencia triple y se hacen severos estudios durante el sermón. O sea, ya hay un estudio bíblico que lo estás poniendo el predicador que está aquí parado. No tienes que hacer el estudio, descubrir dónde está el arca del pacto o qué representa la visión de Pedro. Si lo vas a hacer, hazlo en tu casa, en tu estudio devocional, no lo hagas acá. No trates de... Eso pasa. Y por eso les estoy como diciendo, hermanos, yo he tenido esos problemas. Miremos la cara del predicador y pongámosle cuidado, tratemos de hacernos preguntas y luego cuando se acabe el sermón podemos hablar con la persona y eso nos facilita el poder concentrarnos en el servicio. Mensaje para los predicadores. Veas que ya incumplí. Tratemos de hacer sermones cortos y sin tantas vueltas. Pero eso solamente para ejemplo. Sí, no, es que es verdad, porque uno se desconcentra. Pero aunque no he repetido tantas cosas. ¿Para qué? Para que... es que uno a veces se desconcentra, es que en serio tenemos problemas de atención. Entonces tratemos de ser en el punto. No hagan como yo. Último punto, cuando se acabe el culto, disfruten del café, disfruten de la empanada, hablen de lo que quieran, pero disfruten. No se vayan como que, ya me tengo que ir, los frijoles me quemaron, y se van corriendo. Disfruten el servicio, disfruten a los hermanos, disfruten al amigo por quien Cristo murió. Hablen del Evangelio, coméntele de su trabajo, si es bueno, si es malo, coméntele de sus hijos. Hablen sobre los problemas que tienen con sus hijos y yo sé que se generaría una gran coinonía. Oremos. Señor, te doy las gracias, Padre, por esta iglesia, gracia verdadera. Gracias por que nos has permitido cumplir hace unos días 10 años. Padre, 10 años que hemos tratado de mejorar el servicio, 10 años que hemos tratado de construir coinonía los unos con los otros. Permite, Señor, que en nuestra mente, Señor, cuando estemos aquí, podamos recordar que estamos alabándote a ti, Señor. No le estamos dando gusto a nuestros padres o a los vecinos. Estamos aquí para alabarte. Permite que las personas que exponemos la palabra tengamos la convicción de que es el alimento tuyo para las ovejas. Nosotros aquí no divertimos cabritos, nosotros alimentamos ovejas. Permite, Señor, que podamos conocernos los unos con los otros,
exhortándonos, Señor, ayudándonos a poder orar los unos por los otros. Bendice, Señor, esta congregación, que podamos ser cada día más y más parecidos a tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga a todos.